Queridos hermanos, estamos frente a una de las historias más conocidas de la Biblia. Aún aquellos que nunca han abierto una Biblia conocen la historia de David contra Goliat. Esta historia se ha vuelto un referente motivacional para que una persona llegue a enfrentar una situación compleja, una situación difícil. Cuando un equipo de soccer pequeño se va a enfrentar con el que va en primer lugar en la liga, se anuncia, este encuentro será David contra Goliat. Cuando un boxeador desconocido va a enfrentar a una estrella, se anuncia, se promociona, esta es la pelea del siglo, David contra Goliat. Cuando un abogado humilde se presenta ante la corte y va a defender a su cliente ante un bufete de abogados, se conoce como una lucha entre David contra Goliat. Pero, ¿será eso lo que Dios quiere que aprendamos de esta lucha, de este capítulo? No, hermanos, no. Si hay un gigante que enfrentaremos el día de hoy y con la ayuda del Señor lo venceremos, es el gigante de la mala interpretación bíblica. Este debería de ser usado como un capítulo doctrinal, no motivacional. Esta historia es muy usada para motivar a alguien a vencer el miedo y las circunstancias de la vida. Es común escuchar, vence tus miedos, enfrenta al gigante como David. Y las personas se motivan y salen adelante. Pero la realidad es que, hermanos, lean bien estos 58 versículos. David en ningún momento tenía miedo. Y no solo eso, tampoco era la pelea de David. David entró a una lucha que no le correspondía. Y con eso derribamos todos esos argumentos. Para que podamos realmente obtener el beneficio correcto de este pasaje, debemos de tener en cuenta el contexto que hemos estado estudiando a través de este estudio expositivo. Dios había rechazado la línea de Saúl por la de David, quien había sido ungido secretamente. Pero ahora era momento de confirmarlo públicamente ante el pueblo. Y qué mejor que ante un gigante y darle una gran victoria. Esto es lo mismo que también el Señor hizo con Saúl. Lo confirmó como rey cuando venció a los amonitas en el capítulo número 11. El gobierno en Israel había dado un gran giro para que se comenzara a desarrollar una gran promesa de parte de Dios. El pueblo había escogido a Saúl como rey, pero Dios lo había desechado por rebelde y Dios ahora había escogido a David. Por eso ahora el Espíritu de Dios había dejado a Saúl y estaba con David. Eso explica el gran miedo de Saúl y también explica la gran valentía de David. Este contexto es de suma importancia porque nos muestra cómo se dio la genealogía de donde viene el Mesías. De hecho, nosotros leemos en el primer libro del Nuevo Testamento, en el primer versículo, libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David. Esa es la confirmación pública de esa línea real de donde vendría aquel que reinaría con justicia, juicio y equidad. Este es el rey que establecería un reino perfecto donde no habría muerte ni dolor. Este capítulo de 58 versículos, hermanos, claramente nos apunta a nuestro Señor Jesucristo y lo van a ver con la ayuda del Señor. ¿Sabes, hermano? En la vida vamos a enfrentar un gran enemigo y necesitaremos ayuda. Por esa razón, este fascinante relato bíblico te mostrará 3 actos que te ayudarán a confiar plenamente en la fidelidad de Dios. 3 actos que te ayudarán a confiar plenamente en la fidelidad de nuestro Dios.
Número 1, vamos a ver a Goliat, el enemigo. Número 2, vamos a ver a David, el Salvador. Y número 3, vamos a ver la gran victoria. Comencemos viendo cómo el pueblo de Dios enfrentó una gran amenaza que los hizo verse muy vulnerables. En este acto aparecerá el gigante Goliat que desafía al ejército de Dios, al pueblo de Israel. Comencemos leyendo este capítulo y ese será nuestro primer punto, Goliat el enemigo. Dice el pasaje de esta manera: los filisteos se juntaron sus ejércitos para la guerra y se congregaron en Soco, que es de Judá. Y también Saúl y los hombres de Israel se juntaron y acamparon en el valle de Elá y se pusieron en orden de batalla contra los filisteos. Y los filisteos estaban sobre un monte de un lado e Israel estaba sobre el otro monte al otro lado y el valle en medio de ellos. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía altura de 6 codos y 1 palmo. Versículo número 5. Y traía un casco de bronce en su cabeza y llevaba una cota de malla. Y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Versículo número 6. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. Y el asta de su lanza era como un rodillo de telar. Y tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro. La narración comienza diciendo que los ejércitos de Israel y los filisteos estaban de un lado y de otro, y el valle estaba en medio y estaban listos para pelear. Todo parecía una pelea como las anteriores, hasta que de repente apareció un enorme guerrero filisteo. Este guerrero tenía características simplemente impresionantes, y eso explicaba el por qué era un campeón. No había perdido una sola batalla. Medía casi 3 metros de altura, 9.84 pies. También dice que su chaleco pesaba 55 kilos, aproximadamente 121 libras. Nos dice que su jabalina era como un telar. Básicamente este hombre, este guerrero, traía un poste en su mano. La punta era de hierro y pesaba como 7 kilos, es decir, 15 libras. Este guerrero estaba forrado de metal, lo que nos da una idea de su gran fortaleza. Un solo golpe de este gigante, hermanos, sería mortal y acabaría con cualquier ser humano. Goliat causaba un gran pánico. Nadie se atrevía a enfrentarse a ese gigante. Eso debió infundir mucho miedo en sus victorias. La versión Reina Valera 1960, que es la que usamos, lo describe como un paladín, pero otras versiones como la Legacy Standard Bible le llama un campeón. El diccionario dice que así se llamaba a los caballeros que se distinguían por sus grandes hazañas, sus grandes victorias. Básicamente, era una persona dispuesta a pelear por su causa, y este tipo de personas estaban dispuestos a dar su vida y no habían perdido una sola batalla. Esas batallas eran cuerpo a cuerpo y a muerte. Todo guerrero, por muy fuerte o muy valiente que fuera, había sucumbido, había perdido ante este guerrero. Miren lo que dice el versículo número 8, algo interesante. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel diciendo: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Y si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere,
vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Versículo número 10. Y añadió el filisteo, hoy yo he desafiado el campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Goliat desafió el campamento de Israel y pidió una lucha mano a mano, cuerpo a cuerpo, contra su mejor hombre. Este tipo de batallas eran comunes en aquella época porque se evitaba el costo humano y económico, ya que los perdedores se tenían que someter a los ganadores. Pero este tipo de batallas iban más allá de lo territorial o de lo físico. Estas eran batallas espirituales. Se creía que cada guerrero era dirigido por su Dios y al final el Dios más poderoso es el que vencería. Goliat en estos versículos indica que desafió a los israelitas. Esta palabra es usada para indicar injuriar, deshonrar. Por esa razón, Goliat maldijo a David por sus dioses en el versículo 43. Y David peleó en el nombre de Jehová, lo vamos a leer en el versículo 45, ante los ojos de los israelitas y los filisteos. Esta era una pelea entre Dagón contra Jehová de los ejércitos. La persona más adecuada para salir a ese valle e enfrentar a ese gigante era Saúl, hermanos. Era Saúl, el rey de Israel. Era el más alto, como estudiamos en el capítulo 9. Tenía victorias en el campo de batalla. Estudiamos el capítulo 11 contra los amonitas. No solo eso, esa es la misión que Dios le había dado como rey, liberar a Israel de los filisteos. Lo estudiamos en el capítulo 9. Pero, ¿qué estaba haciendo el rey de Israel? ¿Se estaba preparando para defender a su pueblo, lo que era su obligación? Miren el versículo número 11. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Saúl y todo Israel, al escuchar ese desafío y ver a este gigante, hermanos, no solo tuvieron miedo, la Biblia dice que tuvieron mucho miedo. Dice que estaban turbados. El diccionario dice que esta palabra indica estar desalentado, verse impotente a causa del miedo que les infundía este enorme guerrero. Este filisteo simplemente era imponente ante todo ojo humano. No había forma de derrotarlo. Era un tanque de guerra humano. ¿Por qué tenía tanto miedo Saúl? ¿Dónde está esa valentía que lo había caracterizado los capítulos anteriores? ¿Dónde está? Bueno, Saúl tenía miedo porque Dios no estaba con él, a causa de su constante rebeldía y desobediencia y vida de pecado. Hermanos, esta no es la primera vez que el pueblo de Dios se enfrentaba a un gigante. Ve conmigo por favor a Deuteronomio capítulo 3 versículo número 2. Mira lo que nos relata aquí la palabra de Dios. Dice Deuteronomio capítulo 3 versículo número 2. Y me dijo Jehová, no tengas temor de él. Y es que ese temor era normal. Iban a pelear contra gigantes. No tengas temor de él, porque en tu mano he entregado a él y a todo su pueblo. Con Dios la victoria era segura. Miren el versículo número 11, cómo describe a este guerrero. Porque únicamente Og, rey de Basán, había quedado del resto de los gigantes. Su cama era una cama de hierro. No está en Rabá de los hijos de Amón. Tenían la prueba de esa lucha. La longitud de su cama era de 9 codos, es decir,
4 metros y su anchura era de 4 codos, es decir, 2 metros. Pero ahora, hermanos, la cosa era diferente, porque Saúl había perdido lo que lo hacía invencible, la presencia de Jehová de los ejércitos con él. Hermanos, si quisiéramos nosotros buscar un paralelismo o una tipología en este pasaje, no podemos comparar a Goliat con cualquier cosa. ¿Lo alcanzas a ver? Tiene que ser con algo que atemorice a todo hombre, literalmente a todo hombre. Algo que haya vencido a todo guerrero, al más valiente, al más poderoso de la historia. Guerreros como Hammurabi, Alejandro el Grande, Julio César, Napoleón Bonaparte, etc. Sin duda alguna, el único enemigo que ha derribado a todos estos guerreros, que tiene esa altura, poder y récord perfecto, es la muerte. Es la muerte. Es el único. La Biblia lo describe como el postrer enemigo, el último enemigo, porque va a prevalecer hasta el final. Primera de Corintios 15:26. Además indica que tiene atemorizado y esclavizado a todo hombre. Hebreos 2:15. Por lo tanto, ningún ser humano puede compararse con David, ya que todos nos atemorizamos ante la muerte. Todos somos Saúles, pecadores, rebeldes ante un Dios 3 veces santo. Todos somos israelitas muertos de miedo. Necesitamos ayuda. Y como ellos, algún día tendremos que enfrentar a ese poderoso gigante llamado muerte. Como ves, de este capítulo podemos sacar un mensaje motivacional, pero claramente se ve que no será exegéticamente correcto. Bueno, pues ya vimos que el pueblo de Dios enfrentó una gran amenaza. Ahora vamos a ver que Dios es fiel y a pesar de su rebeldía no los abandona. La misericordia de Dios es grande. En este acto aparecerá David, un humilde pastor que será usado por Dios para enfrentar a ese terrible enemigo. Y ese va a ser nuestro segundo acto, David el Salvador. Leamos el versículo 17. Dice la palabra de nuestro Dios de la siguiente manera. Y dijo Isaí a David su hijo: toma ahora para tus hermanos un nefa de este grano tostado y estos 10 panes y llévalo pronto al campo a tus hermanos. Vamos a brincar al versículo 20. ¿Qué hizo David? Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de un guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Los 3 hijos mayores de Isaí estaban en el campo de batalla, así es de que le pidió a su hijo menor David que les llevara alimento. Esto también le iba a ayudar a corroborar que sus hijos estaban con vida, que estaban todavía con vida. El texto relata la obediencia sumisa de David a su padre Isaí. Lo recalca, obediencia a su padre. David, a pesar de que estaba trabajando con las ovejas, encargó las ovejas y obedeció a su padre en ese segundo encargo para llevarle alimento a sus hermanos. Bajó al campo de batalla. Miren el versículo 23 con lo que se topa David cuando llega al campo de batalla. Mientras él hablaba con ellos, David con los guerreros que estaban ahí, he aquí que aquel paladín se ponía en medio de los 2 campamentos, que se llamaba Goliat, el filisteo de Gad. Salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Subrayen esa palabra, las oyó. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran temor. ¿Pueden ver la diferencia? Versículo 25.
Y cada uno de los de Israel decía: ¿no habéis visto aquel hombre que ha salido? Providencialmente, hermanos, David llega exactamente cuando el filisteo desafía el ejército de Saúl. Pero aquí estamos leyendo algo muy interesante. David oyó el desafío. Lo que a este joven pastorcito le llamó la atención no fue la apariencia del gigante. ¿Qué fue lo que le llamó la atención? Sus palabras, sus palabras. Mientras que los varones tenían su mirada en la corpulencia y fortaleza de Goliat, por eso huían aterrorizados. Desde aquí nosotros vemos quién anda por fe y quién anda por vista. Miren el versículo 26. Entonces habló David a los que estaban junto a él diciendo: ¿qué hará el hombre que venciere a este filisteo y quitare el oprobio de Israel? Porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? ¿Quién es él? ¿Cómo es que se ha atrevido? David está más preocupado por la honra de Israel y de su Dios. Este hombre está teniendo una conducta para con Dios que es inaceptable, que no se debe de tolerar. Provocar el ejército de Israel es provocar a Dios mismo. Esto es una afrenta espiritual más que militar. David usa una palabra muy fuerte para describir a Goliat. Le llama incircunciso. Esta palabra da la idea de que es una persona miserable porque está fuera del pacto de Dios. No tiene una relación con el Todopoderoso, por eso no cumple con la señal de la circuncisión. Básicamente, David está diciendo que Goliat, antes de ser enemigo de Israel, es enemigo de Dios. Es enemigo de Dios. David es el único que ha resaltado la gran necesidad de ver esta lucha como espiritual, no simplemente militar. Nadie lo ha podido ver hasta este momento. Versículo 28, David va con la comida para con sus hermanos. ¿Y cómo reciben a David sus hermanos? Miren el versículo 28. Y oyéndole hablar Eliab, su hermano mayor, con aquellos hombres, se encendió en ira contra David y dijo: ¿para qué has descendido acá? ¿Y a quién has dejado aquellas pocas ovejas en el desierto? Yo conozco tu soberbia y la malicia de tu corazón, que para ver la batalla has venido. Es triste, es bien triste lo que estamos leyendo. David vino a los suyos para traerles alimento espiritual y para ver que estaban bien, pero los suyos no le recibieron. Pero el celo por Dios no permitió que David se quedara tranquilo. Él se ofreció a pelear con ese gigante. Miren el versículo 32. Y dijo David a Saúl: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá y peleará contra ese filisteo. David no pudo soportar más la afrenta y ofreció su vida en rescate por su pueblo y entró en una lucha que no era suya. Es más, hermanos, David ni siquiera tenía la edad para pelear, porque para estar en el ejército debían de tener por lo menos 20 años y David no los tenía. Versículo 33, miren cómo David veía las cosas diferentes. Y dijo Saúl a David: David, ¿no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear contra él? Porque tú eres muchacho y él es un hombre guerrero desde su juventud. Versículo 34, y David respondió a Saúl: ¿tu siervo era pastor de las ovejas de su padre, y cuando venía un león o un oso y tomaba algún cordero de la manada, salía yo tras él y lo hería y lo libraba de su boca
y se levantaba contra mí y yo le echaba mano de la quijada y lo hería y lo mataba. Fuese león, fuese oso, tu siervo lo mataba, y este filisteo incircunciso será como uno de ellos, porque ha provocado el ejército del Dios viviente. Saúl no estaba seguro de dejar pelear a este joven pastorcillo, porque esta era una guerra grande. Saúl veía un problema muy grande, pero David veía una gran oportunidad para glorificar a su Dios. Por eso David convenció a Saúl indicándole que él era un buen pastor que arriesgaba su vida por sus ovejas. Ese tiempo que peleó contra fieras en el campo simplemente era un entrenamiento intenso providencialmente de parte de Dios para este día donde sería confirmado como rey de Israel. ¿Por qué estaba tan seguro David de esa victoria? ¿Confiaba en su habilidad, en su destreza, en su velocidad? Vamos a leer el versículo 37. Miren lo que dice. Añadió David: Jehová que me ha librado de las garras del león y de las garras del oso. ¿Se fijan? David le da el crédito de su salvación a su Dios, a quien lo ha librado de las garras de las fieras. No era él, era su Dios. Aquel que me ha librado de las garras del león y de las garras de los osos, él también me librará de la mano de este filisteo. David tenía una gran confianza en la victoria porque Dios lo defendería a su pueblo a través de él, defendería su nombre, su reputación. David sería simplemente un instrumento. Y dijo Saúl a David: ve y Jehová esté contigo. Porque si Jehová estaba con David, la victoria era segura. No cabe duda que la lucha era más que militar, era espiritual, ya que el honor y la reputación de Dios estaba en juego. Si se quiere buscar, hermanos, un paralelismo, una tipología en este pasaje, es claro que no podemos comparar a David con cualquiera. No se puede por más que querramos. Tiene que ser alguien único, que tenga una estrecha relación con Dios. Tiene que ser alguien perfecto en obediencia al hacer la voluntad de su Padre. Tiene que ser alguien que haya bajado para llevar pan y haya sido rechazado por los suyos. Tiene que ser alguien que ponga su vida en rescate por muchos en una lucha espiritual que no es la suya. Sin duda alguna, el único que pudiera ser ese guerrero valiente y despreciado por el mundo es nuestro Señor Jesucristo. Es nuestro Señor Jesucristo. No hay más. Como ves, se debe de usar una hermenéutica adecuada para exponer este texto bíblico. Decía el teólogo Charles Raleigh lo siguiente: es posible presionar la palabra de Dios hasta un punto en que ya no destile medicina, sino veneno. Y eso es lo que hacemos cuando no enseñamos correctamente las sagradas escrituras. Es veneno, hermanos, es veneno. Busquemos aplicar el texto bíblico correctamente. De otra manera, estaremos haciendo un daño muy grande. Bueno, ya vimos la oposición y la fidelidad de Dios al enviar un peleador. Ahora veamos la gran victoria que Dios da a su pueblo. Este acto nos enseñará la lucha entre estos dos oponentes, ganando David en una manera inusual. Y este va a ser nuestro tercer punto, la gran victoria. Versículo número 42. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Y dijo el filisteo a David: ¿acaso soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David
por sus dioses. Versículo 44. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Wow. Al igual que Israel, Goliat se dejó llevar por la vista y solo vio a un joven pastor sin cicatrices de guerra en su cara. Incluso involucró a sus dioses para maldecir a David, porque él creía que era un representante de su dios Dagón en esta batalla. Estar enfrente de este gigante y escuchar esas palabras debería de ser aterrador para cualquiera. Pero ¿habrán impresionado a David? Miren el versículo 45. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina. ¿Te fijas? David no se impresionó con el gigante, ni con sus armas, ni con sus amenazas. Miren lo que dice David. ¡Qué palabras! ¡Qué palabras! Mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. David le dijo a Goliat que él era el representante de Dios en esa batalla y que él había provocado a ese Dios. Ambos gladiadores veían esta lucha más que física, espiritual. David representaba a Jehová de los ejércitos y Goliat a su dios Dagón. Versículo 46. Miren la amenaza de parte de David. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza. David con mucha seguridad dice que Dios mismo derrotará a Goliat, y no él, sino Dios mismo, y hasta le cortará la cabeza. El celo por Dios impulsó a David y estaba seguro que el Señor no permitiría que su nombre siguiera siendo manchado por este incircunciso. Hermanos, es una tristeza que este relato bíblico se considere solo una historia para niños. Es una tristeza en verdad, o una historia motivacional. Es una verdadera pena. A continuación, David nos va a dar las dos razones por las cuales el Espíritu Santo inspiró este capítulo de 58 versículos. Miren el versículo 46 en su siguiente parte. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Esa victoria no debe de darle renombre a David, hermanos, es claro, nos lo está diciendo. Debe de darle renombre a Jehová de los ejércitos. Es claro que es lo que está buscando David. Él no quiere un nombre para él. Quiere que se dé a conocer Dios en todo el mundo, y eso es lo que cada intérprete de la Biblia debería de estar buscando en este pasaje. Mira, David dijo: ha provocado el ejército del Dios viviente. También dijo David: Jehová me librará. También dijo David: el Dios a quien tú has provocado. Dijo David también: Jehová te entregará. También dijo David: la tierra sabrá que hay Dios. Y luego también nos ha dicho: Jehová nos salva con espada o lanza. ¿A quién está exaltando David? A Dios, a Dios. ¿Por qué nos atrevemos a exaltar a alguien más? Dios quiere que nosotros lo demos a conocer a los demás como David lo está haciendo. Quiere que nosotros hablemos de Él, testifiquemos de sus grandes obras. Déjenme leerles unos versículos. Mateo 5:16. Miren lo que dice nuestro Señor Jesucristo. Así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que vean vuestras buenas obras. ¿Para qué tenemos que mostrar nuestras buenas obras? Para que glorifiquen a vuestro Padre que está en los cielos. Mateo 28:19. Por lo tanto, id
¿Para qué? Id para ser discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Primera de Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que anuncies las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Esa victoria debe de exponerse para dar testimonio de la grandeza de nuestro Dios. Ese es el propósito. David también nos da una segunda razón por la cual tenemos este registro bíblico. Miren el versículo 47. Y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla. El pueblo no debía de temer, no estaban solos. Alguien más grande y poderoso que ese gigante estaba con ellos. Tristemente, solo David tenía su mirada en Jehová de los ejércitos. Todos los demás tenían su mirada en Goliat. Es claro que David buscaba animar a sus hermanos a poner su mirada en Dios y no en Goliat, porque no estaban solos. Dice Deuteronomio 31:6 lo siguiente: esforzaos y cobrad ánimo, no temáis ni tengáis miedo de ellos. Y eso incluye al gigante Goliat, porque Jehová tu Dios es el que va contigo, no te dejará ni te desamparará. Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que vayas. Dios quiere que no temamos cuando buscamos dar a conocer su santo nombre. Hay que confiar que no estamos solos. Mateo 28:20. El Señor nos ha dado una promesa. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Esa victoria debe de exponerse para animarnos a dar a conocer el nombre de nuestro Señor ante la oposición. Versículo 48, algo interesante, versículo 48 y 49. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de ahí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente. Y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. En tierra. ¿Qué? Cuando uno lee estos dos versículos, uno dice, ¿qué? Un capítulo, 58 versículos, de los cuales solo 2 describen la pelea. ¿Solo 2? ¿Qué te dice eso, hermano? Es claro, el mensaje no está en la batalla, sino en la gloria que se le tiene que dar a nuestro Dios y que su pueblo se consagre a Él. Por cierto, ¿te fijaste que Goliat no murió de la pedrada? No, como lo presentan en la televisión y en las caricaturas. Mira el versículo 51 lo que dice. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. El gigante cayó herido de muerte, tal como lo había indicado David que lo haría, y le cortó la cabeza con su propia espada. Con la victoria, el pueblo comprobó que Dios no usa espada ni lanza. Él no usa los medios humanos para vencer. Como dice Salmo 27, estos confían en carros y aquellos en caballos, pero nosotros los creyentes, nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria. El pueblo con esta lección debía entender que su fuerza iba a estar en su consagración a Dios.
en su obediencia a Dios y no en las armas. Desde ese día, la vida de David daría un cambio impresionante. Pero ¿dónde empezó todo, hermanos? ¿Dónde empezó todo? Ese día, David se levantó como regularmente lo hacía a cuidar fielmente las ovejas de su padre. Después su papá le cambia la tarea y le pide que lleve alimento a sus hermanos. ¿Y qué hizo David? David obedeció y fue e hizo como su padre le había dicho. Humanamente hablando, ¿cómo empezó todo esto? Con una obediencia humilde a su padre. Así es como empezamos nosotros, hermanos, con obediencia. Hermanos, ¿quieres usar verdaderamente por Dios? Obedece apasionadamente a tu Señor en lo poco, y si Él lo considera adecuado, algún día te confiará algo más grande, como lo hizo David, y lo hará para su gloria. Todo empieza con una pequeña obediencia. Termino con esto. Creo que para ahorita ya te das cuenta que la realidad es que es una vergüenza lo que se ha hecho con este texto bíblico. Hemos perdido la gran oportunidad de evangelizar al mundo con él. ¿Recuerdas cuál fue el propósito de la batalla? Lo que nos dijo David, que toda la tierra sepa que hay Dios en Israel. Literalmente, esta historia es conocida por todo el mundo y el mundo debería de saber que la historia habla de un héroe, y ese héroe no es David, es Jehová de los ejércitos. Si se quiere buscar una tipología o un paralelismo, entonces todos deberían de saber que ningún hombre encaja en el perfil de David. Todos somos como Saúl y el pueblo, miedosos e indefensos ante la muerte. No somos como David, hermanos. Estamos lejísimos de ser como David. Necesitamos ayuda para enfrentar a ese terrible enemigo. Por esa razón, cada persona debería de identificar en este texto bíblico a nuestro Señor Jesucristo. David fue enviado por su Padre como Jesús fue enviado por su Padre. Juan 5:30, David tuvo que bajar al valle como Jesús bajó del cielo. Juan 3:31, David obedeció a su padre Isaí como Jesús obedeció al Padre Celestial. Juan 6:38, David no fue bien recibido por sus hermanos como Jesús fue rechazado por los suyos. Juan 1:11, David se ofreció voluntariamente para enfrentar al enemigo como Jesús se ofreció voluntariamente por nuestro pecado. Juan 10:18, David cargó una responsabilidad que no era suya como el Señor Jesucristo cargó nuestro pecado. David mostró que Dios no lucha con espada tal como nos lo mostró nuestro Señor Jesucristo, y la lista sigue y sigue y sigue. No, hermanos, no somos un David, estamos lejos de serlo porque estamos aterrados ante un gigante que se llama muerte. Pero Dios, que es misericordioso y por su gracia nos envió un libertador, un David que es Cristo Jesús. Ahora los que estamos en Cristo, como el pueblo, podemos celebrar esa gran victoria y decir lo que decía Pablo en 1 Corintios capítulo 15 versículo 55. ¿Dónde está, oh gigante, oh Goliat, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Versículo 57. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro David, de nuestro Señor Jesucristo. Qué hermoso, hermano, en verdad, qué hermoso es descansar y vivir confiadamente en las palabras de nuestro Señor Jesucristo. En Juan 11:25, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Gracias a Dios por su Hijo Jesucristo que venció la muerte. Y todos podemos decir, Soli Deo Gloria.
solo la gloria a Dios. Vamos a orar. Amado Señor y Dios y Padre Celestial, qué hermosa porción de las Escrituras nos anima, Señor, a vivir confiados en lo que Cristo Jesús, nuestro Salvador, ha hecho. Algún día, Padre Celestial, enfrentaremos la muerte. Gracias, Señor, porque ahora no hay temor, no hay incertidumbre por lo que Cristo Jesús ha hecho por nosotros. A Él sea la gloria por siempre. Pero, amado Dios, quizá entre nosotros hay personas que no están listas para enfrentar a ese terrible enemigo. Pido, Señor, que tenga misericordia de esas vidas y que toque esos corazones y que ellos se den cuenta que necesitan un Salvador y ese Salvador es solo Cristo Jesús. Gracias, Padre, por la gran oportunidad que nos dio de reunirnos en esta preciosa tarde. A usted sea la honra, la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Por favor, pónganse de pie.